ampliamente en estudios epidemiológicos y por lo menos obteniendo muestras en cuanto a la institución y hemos podido interactuar ampliamente. Por favor, doctor Gustavo Román. Trataremos de hacer esto breve para que pues, el café nos espera. Al terminar el año pasado el Congreso de la Sociedad para el Estudio de los Problemas de Comportamiento y Problemas Cognitivos de Origen Vascular en San Antonio de Texas, resolvimos seguir el modelo del grito y proclamar lo que se llama la Declaración de San Antonio, Texas, en la que todos los asistentes de 41 países que se reunieron expresan su preocupación por el hecho de que no parece existir un mayor interés en el papel que juegan los factores vasculares y cardiovasculares en la demencia del anciano. Y esto es a pesar de que se ha demostrado que existen métodos y medicamentos y medidas preventivas y de tratamiento de la enfermedad vascular a un costo razonable. Sin embargo, pareciera que los gobiernos no se preocupan por eso sin darse cuenta que los costos de hospitalización, de gente que no puede volver a trabajar, de la pérdida de la capacidad productiva de estas personas como resultado del infarto vascular, de los problemas cardiovasculares y de la demencia, son muchísimo más costosos que lo que valdría tratar apropiadamente estos factores de riesgo que conocemos también. Por otra parte, hay evidencia derivada fundamentalmente de los estudios de hipertensión diastólica, de hipertensión sistólica aislada, el CISTUR, que demuestra que el tratamiento con medicaciones antihipertensivas disminuye el riesgo de demencia incidente en estos pacientes. Sin embargo, en este momento prácticamente ninguno de los estudios clínicos controlados, especialmente nuestros colegas en cardiología que tienen estudios en los cuales hay 10.000 pacientes y otros tantos controles, sin embargo, se siguen utilizando los endpoints tradicionales que son recurrencia del efecto vascular o muerte. Sería algo muy valioso introducir en estos estudios algún componente cognitivo que permitiera entender qué efecto benéfico tiene esto sobre la función cerebral más avanzada. Por otra parte, se ha hablado aquí en estos criterios de la frecuencia con la que se está encontrando que la enfermedad de Alzheimer pura es un animal raro realmente. La gran mayoría de los ancianos que presentan enfermedad, que se diagnostican como enfermedad de Alzheimer, realmente tienen en la autopsia una combinación de lesiones vasculares de tipo lagunar o infartos silentes, tienen lesiones de la sustancia blanca, alteraciones de arterioloesclerosis, cambios de los pequeños vasos, y sin embargo las investigaciones del papel vascular en la enfermedad de Alzheimer son muy limitadas. Por otra parte, se olvida también que algunos cambios como la depresión, la apatía y el trastorno del declinar intelectual del viejo pueden ser prevenidos con este tratamiento. Entonces, la esperanza de esta Declaración de San Antonio es que los miembros de la comunidad internacional le rueguen a sus gobiernos, especialmente a las instituciones encargadas de la investigación en estos países, que se aumente y se le dé algún ímpetu a la investigación en salud pública y a la investigación para la prevención y el tratamiento de las consecuencias de la enfermedad vascular en el cerebro. La importancia que tienen los factores vasculares a nivel cerebral se deduce fácilmente de la riqueza vascular del cerebro. Con perdón de nuestros colegas cardiólogos, al lado del corazón, el cerebro realmente es un órgano endotelial por excelencia. Y eso hace que el endotelio sea entonces el órgano blanco, el órgano diana de una serie de factores ambientales, factores que resultan de la edad, de la diabetes, del cigarrillo,
de la infección, de alteraciones hormonales, que van todos a influir sobre esta alteración endotelial y que por ende van a afectar la función cerebral. Sin embargo, todos nosotros aprendimos en medicina interna que al paciente diabético hay que mirarle los dedos de los pies, pero al otro lado de la escala, a nivel cerebral, es muy poco lo que hacemos en términos de determinar si ese paciente tiene alteraciones cognitivas tempranas. La importancia de la circulación cerebral a nivel de la función cognitiva se refleja en lo que se llama la hiperemia funcional. Ustedes recuerdan que estudios de PET scan, por ejemplo, demuestran que cuando se activa una función motora o una función intelectual, el área cerebral en la cual se está llevando a cabo este procesamiento de la información se lleva inmediatamente a un aumento, a una hiperemia reactiva, una hiperemia funcional, que depende de una serie de factores importantes como son la relación con los pies de los astrocitos o con una serie de mensajeros que regulan en forma muy cuidadosa esta vasodilatación cerebral. Por eso mismo, la pérdida de estas relaciones vasculares lleva a un declinar de la función cerebral. Y se piensa que, por ejemplo, este hipometabolismo típico de la región parietotemporal que se observa en el paciente con enfermedad de Alzheimer pudiera ser el resultado de una alteración de la incapacidad de esta unidad neurovascular en compensar adecuadamente el aumento del flujo, el aumento de glucosa y de oxígeno que se va a necesitar para las funciones cerebrales. Y en efecto, hay una serie de factores vasculares que son constantes en la enfermedad de Alzheimer y que naturalmente tienen un papel importante que jugar. En la enfermedad de Alzheimer se ha encontrado, por ejemplo, que existe comorbilidad con factores de riesgo cerebrovascular, con la enfermedad cardiovascular, hay aumento en la aterosclerosis, hay el factor vascular asociado a la angiopatía amiloidea, hay una patología microvascular que se encuentra constantemente en la enfermedad de Alzheimer, además de la angiopatía amiloidea. Se ha demostrado que hay una insuficiente angiogénesis en estos pacientes por razones de tipo genético, como mencionaremos inmediatamente. Y hay una dificultad en la eliminación de los péptidos del amiloide beta que son tóxicos. Hace ya unos 3 años, este grupo en la Universidad de Rochester encontró que en el endotelio de los pacientes con enfermedad de Alzheimer que llegaban a la autopsia se encuentra un déficit en la regulación de este gene, que es el MIOX2, un gene del mesénquima, un homeobox2, que lleva entonces a la dificultad en la producción de un factor de transferencia. El problema entonces es que cuando se elimina ese factor de transferencia en el animal experimental, se observa que hay una disminución en el volumen, en la densidad de los microcapilares y hay una alteración en la reactividad normal de la vasodilatación que se observa en respuesta a la función. Es decir, la enfermedad de Alzheimer seguramente va a tener que considerarse una enfermedad de tipo vascular cerebral en la que hay, por razones vasculares, una disminución en la clearance de la amiloide beta y hay una disregulación de la función vascular. Desde el punto de vista clínico, entonces, la idea que se tiene ahora es que con la edad hay una pérdida de la función cognitiva que lleva fundamentalmente a la enfermedad de Alzheimer definida, pero que comienza con lo que se llama el déficit cognitivo mínimo, en el cual el paciente expresa solamente una dificultad con la memoria a corto plazo. Esto es diferente de lo que se observa en la enfermedad vascular, en la que el paciente tiene una función cognitiva normal, sufre un accidente vascular agudo y en cuestión de días puede presentar una demencia. En otros casos, el paso de la función cognitiva se hace
por presencia de infartos silenciosos o infartos silentes, en los cuales el paciente presenta infartos lagunares o lesión de la sustancia blanca que realmente no se manifiesta en una forma muy elocuente. Sin embargo, lleva eventualmente a lo que se llama la disfunción cognitiva mínima de tipo vascular y finalmente a la demencia vascular. Hablemos por un momento de la neuroepidemiología del deterioro cognitivo vascular. La demencia vascular es la segunda causa después de la enfermedad de Alzheimer, aunque como les digo hay esperanzas de que vaya a ser la primera, y representa entre 10 y 20% de todas las demencias. Aumenta, puesto que aumentan el número de casos de demencia mixta, de Alzheimer, y en la actualidad se considera que unos 2 millones de personas en los Estados Unidos tienen demencia, que son las poblaciones de Baltimore, Boston y San Francisco. En Europa la situación es similar y hay una prevalencia de 16 por mil entre los mayores de 65 años de edad, aumentando a la mitad de los casos que llegan por encima de los 85 años, y habría unos 800,000 personas con demencia en Europa. Varios estudios de función cognitiva en pacientes que sobreviven, comenzando tal vez con los estudios de Tonta Temici en Columbia University, demostraron que 1 de cada 3 pacientes de mayores de 65 años que sobreviven el ictus vascular van a desarrollar un trastorno cognitivo severo y llegan a desarrollar demencia vascular. Sin embargo, un 16% de los que se desmentizan ya habían presentado, bien sea un déficit amnéstico o habían sido diagnosticados previamente como una enfermedad de Alzheimer. Por otra parte, con este aumento de la edad hay un aumento también en la incidencia de accidente vascular cerebral. Habíamos hablado del 50% del riesgo que se atribuye a la hipertensión arterial y del número de casos anuales de demencia. Es el gráfico. El punto importante aquí es que el aumento en la prevalencia de la demencia a medida que aumenta la edad, y es un punto que no va a ser una excepción en México, en Centroamérica, en los países en vías de desarrollo, en los países de América Latina. Este es un fenómeno universal y todos nos tendremos que enfrentar entonces a esta población añosa que comienza a presentar cambios demenciales. Estos son algunos de los estudios en los que se demuestra la incidencia de demencia después del ictus, tanto en series hospitalarias como en series comunitarias, y como en la frecuencia oscila entre un 9% y un 32%. Nuevamente aquí, en estudios de seguimiento a 1 año, a 2, 36, 48, 60 meses, fundamentalmente los estudios de la Clínica Mayo, en los que se demuestra entonces que a medida que aumenta el tiempo después del infarto cerebral, aumenta también la frecuencia, la incidencia de demencia. No hay datos de Latinoamérica y esto nos llevó entonces a tratar de hacer el primer estudio latinoamericano de cambios cognitivos y demencia vascular post-SB y con una financiación del Fogarty y del NIH en los Estados Unidos y la colaboración de Antonio Araúz y del grupo de neuropsicología y psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el DF. Se ha completado ya la primera y segunda fases de seguimiento de estos pacientes a 12 y a 24 meses y estamos iniciando el seguimiento entre 24 y 30 meses en este grupo de 165 pacientes admitidos con diagnóstico de primera ocurrencia, first ever stroke, como se llaman, de pacientes con diagnóstico de ictus. Al hacer el análisis de estos casos se eliminaron 55 que tienen una fase tan severa que no se podían examinar desde el punto de vista neuropsicológico, otros que tenían un déficit demasiado severo, que fallecieron, otros que presentaban diagnóstico diferente. Se incluyeron en total 110 pacientes para la evaluación neurológica y neuropsicológica con el objetivo de determinar la incidencia de demencia post-ictus
y no solamente los que llegaban a la demencia, pero aquellos que tenían algún grado de deterioro cognitivo, cuáles eran los factores de riesgo, se evaluaron los factores tradicionales y algunos como homocisteína, ApoE y otros factores. Se hicieron estudios familiares también para adelantar estudio genético y especialmente estamos interesados en la descripción de las características clínicas de imagen y neuropsicológicas en estos pacientes. Los estudios a un año tenemos 62% de hombres, la gran mayoría pues procedentes de DF, con una edad media de 55.8 años con una desviación de 17. Y este es un primer punto muy interesante porque en la mayoría de las series europeas y norteamericanas la edad media de estos pacientes está por encima de los 60 años y mucho más cercano a los 70, de acuerdo con las gráficas que les mostraba de ese aumento de accidente vascular cerebral con la edad. La escolaridad relativamente baja, 7 años, con un grupo relativamente grande de pacientes completamente analfabetos. 93% presentaban infarto cerebral demostrado por imágenes, 84% infarto, 13% hemorragias y 2% de trombosis venosa. Lesiones predominantemente izquierdas. El resultado al primer año, el 56% después del infarto presentaba una función cognitiva normal y el 41% presentaban algún grado de deterioro cognitivo. Sin embargo, el 12%, una cifra inferior al 33% que les había mencionado, tenían demencia vascular y asociada a otros factores, y el 88% no tenían demencia. Estudiamos con algún interés la función ejecutiva, que se considera, digamos, el factor que define la pérdida de la independencia, de la capacidad funcional de los pacientes después del infarto cerebral, y un 38% presentaban un cambio severo de función ejecutiva, 11% moderado y 11% leve. Naturalmente, aquellos que salieron indemnes del infarto tenían unas funciones ejecutivas normales. Un estudio muy preliminar de factores de riesgo en un estudio multivariado muestra que la edad es tal vez uno de los factores más importantes. No es lo mismo sufrir un infarto cerebral a los 45 años que a los 70, y el promedio de edad en aquellos con demencia fue de 70 años comparado con 54 en aquellos pacientes con infartos que no hicieron demencia. Predominan las mujeres con demencia, en parte porque las mujeres tienen en este estudio menor nivel educativo y efectivamente niveles de menos de 6 años, de 9 años de educación en el grupo con demencia comparado con una mejor educación en aquellos que no tenían demencia. El otro factor fue el de la diabetes, que se encontró con mayor frecuencia en aquellos pacientes que hacen una demencia después del infarto. En este primer estudio y en forma muy global, no encontramos en forma significativa que, aunque predominan las lesiones izquierdas en el estudio y en la demencia, no alcanzó niveles de significancia ni el tipo de lesiones corticales, subcorticales y demás. De manera que es un primer dato sobre la frecuencia de estos factores de riesgo en la Ciudad de México. Basado en la literatura, este estudio del doctor Didier Leis de Francia, publicado en Lancet Neurology, analiza entonces algunos de los factores que se han asociado con el desarrollo de demencia después del infarto. Incluyen los que hemos mencionado: la edad más avanzada, la baja educación, aquellos que tenían dependencia, ¿no?, antes del infarto, y aquellos que presentaban una pérdida cognitiva, hipertensión arterial, diabetes, fibrilación auricular, infarto del miocardio, sepsis cardíaca, arritmias y insuficiencia cardíaca congestiva. Entre los factores que se han asociado al desarrollo de la presencia de infartos silenciosos, especialmente el paciente que llega con un infarto
bien definido de territorios grandes, pero se encuentran que ya tenía una multitud de infartos lagunares, especialmente a nivel talámico, pacientes que ya tenían atrofia cerebral o atrofia del lóbulo temporal, que sugieren entonces la comorbilidad con una enfermedad de Alzheimer, cambios extensos de la sustancia blanca, los infartos estratégicos y la presencia de lesiones múltiples. Veamos entonces algunos de los aspectos cognitivos de la enfermedad vascular cerebral. Y lo primero que quería presentarles es la paradoja que existe en el hecho de que en este grupo de pacientes que hemos visto, algunos sufren un infarto y regresan a la normalidad sin ningún deterioro cognitivo, mientras que en otros casos hay una demencia muy severa. Entonces, aquellos infartos que llamamos clínicamente elocuentes, los infartos que el neurólogo reconoce muy fácilmente con una pequeña parálisis facial central, un poquito de drift, tienen cambios motores sensitivos, problemas de lenguaje, problemas de pares craneanos, alteraciones de la marcha o pérdida de la coordinación. Estos los reconocemos los neurólogos sin ninguna dificultad. Donde estamos un poco quedados es en el reconocimiento de que existen infartos silenciosos en los que las manifestaciones son de tipo psiquiátrico o de tipo cognitivo, pacientes que desarrollan una depresión, el viejo que se pone a llorar y nunca había tenido problemas de depresión, o al contrario que se agitan, paciente que tiene problemas de apatía. Y esto es a pesar de que se ha demostrado que existen métodos y medicamentos y medidas preventivas y de tratamiento de la enfermedad vascular a un costo razonable. Sin embargo, pareciera que los gobiernos no se preocupan por eso, sin darse cuenta que los costos de hospitalización, de gente que no puede volver a trabajar, de la pérdida de la capacidad productiva de estas personas como resultado de Texas. Resolvimos seguir el modelo del grito y proclamar lo que se llama la Declaración de San Antonio, Texas, en la que todos los asistentes de 41 países que se reunieron expresan su preocupación por el hecho de que no parece existir un mayor interés en el papel que juegan los factores vasculares y cardiovasculares en la demencia del anciano. Bueno, trataremos de hacer esto breve para que pues, el café nos espera. Al terminar el año pasado el Congreso de la Sociedad para el Estudio de los Problemas de Comportamiento y Problemas Cognitivos de Origen Vascular en San Antonio, del infarto vascular, de los problemas cardiovasculares y de la demencia, son muchísimo más costosos que lo que valdría tratar apropiadamente estos factores de riesgo que conocemos también. Por otra parte, hay evidencia derivada fundamentalmente de los estudios de hipertensión diastólica, de hipertensión sistólica aislada, el CISTUR, que demuestra que el tratamiento con en estudios epidemiológicos y por lo menos obteniendo muestras en cuanto a la institución y hemos podido interactuar ampliamente. Por favor, doctor Gustavo Román.